segunda entrega, digo bien, de la Escuela de Padres que comenzábamos el miércoles de la semana pasada. Todos los miércoles los padres tienen una cita aquí y vamos a ir hablando de un montón de cosas, de un montón de temas. La semana pasada habíamos empezado por la huelga de deberes, centrándolo en la educación primaria, y hoy lo vamos a centrar en la educación secundaria, porque nos han dicho los expertos, y de eso nos hablarán esta noche también, que es muy diferente tratar de primaria y de secundaria, así que con nuestros dos invitados de esta noche vamos a hablar sobre este asunto. Son Benito Pascual, psicólogo y profesor de secundaria. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola Sara, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Él es técnico de servicios a la comunidad, trabaja en departamentos de orientación de distintos institutos, en María Molina, la Universidad Laboral, Exacto. Por ejemplo. Y también tenemos con nosotros a Marina Álvarez, que es una madre, son las dos caras que vamos a tener hoy, el profesorado y los padres. Hoy es una madre la que está con nosotros, Marina, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de Centros Públicos de Castilla y León. Muy bien, Muy buenas noches, Marina. He pasado mi primer examen de esta noche, el nombre del cargo de la Confapacal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, venimos a hablar hoy de la huelga de deberes en la educación secundaria. Primero, técnicamente, ¿por qué es distinto hablar de deberes en primaria y en secundaria, Benito? Pues mira, es distinto por diversas razones. En principio, la etapa evolutiva del alumnado, pues lógicamente es diferente, con lo cual las necesidades, las expectativas también son diferentes. Los ritmos de aprendizaje también son diferentes y los contenidos, ¿no? también lo son, ¿no? El objetivo básicamente viene a ser el mismo, es decir, se plantean deberes para reforzar los contenidos que se trabajan en clase, igual que en primaria. Sí que es cierto que en secundaria quizás se haga más énfasis en lo que es el estudio, en la planificación del estudio. Se supone que el alumno de secundaria pues, ya es más autónomo, tiene, digamos, otras destrezas que no tiene el alumno de primaria. Y yo creo que básicamente esas pueden ser las diferencias respecto a los deberes en primaria y en secundaria. ¿Una mayor carga de trabajo, Marina, también es una diferencia? Sí, claro que es una diferencia. De todas maneras, existe una carga muy elevada en secundaria. No se coordinan los profesores a la hora de poner deberes y eso hace que los niños en las clases altas, tercero y cuarto de la ESO, pueden llegar incluso hasta abandonar los estudios por el exceso, por el agobio que estos deberes, tal cual los conocemos ahora, están reinando entre el alumnado de Castilla y León. Entre los padres, ¿cuál es la mayor diferencia que veis de primaria a secundaria? ¿Esa carga de trabajo? A ver, la carga está en primaria y secundaria. Bien es cierto que en primaria tenía que valer con las horas lectivas. Entonces, la carga sigue subiendo según va subiendo el curso, porque según los expertos, si te basas en los 10 minutos por curso, tendríamos en sexto 1 hora y en segundo de bachiller hora y media, en 2 horas, perdón, que eso no se está cumpliendo. Un niño de segundo de bachiller no le dedica 2 horas al estudio, le dedica algo más. ¿Por qué? Porque está el exceso de deberes. Porque el currículum es muy amplio y tenemos que mandar más deberes, más carga para poder avanzar en las clases. Entonces a eso nos referimos, que la carga no puede ser tan excesiva. Y aparte que un niño de bachiller, aparte de sus tareas, tiene las horas de estudio, que ya las necesitan de cara a la universidad, el que vaya a la universidad. ¿Cómo distinguimos estudio de tareas, Benito? El estudio de las tareas, como te decía antes, los deberes se centran en el refuerzo de los contenidos inmediatamente después de haberse trabajado en clase. Esos serían los deberes que habitualmente estamos acostumbrados a tener. Y el estudio se refiere pues, digamos, a una evaluación que tú haces sobre un tema, sobre un contenido más extenso, ¿no? Esa sería un poco la diferencia. Marina ha hablado de algo que sí me parece muy interesante, que es la coordinación del profesorado, y ahí sí que es cierto que a lo mejor había que entonar el mea culpa por parte de los profesores. Sí que es verdad que se hace énfasis y cada vez más en esa coordinación, ¿no? Es cierto que la carga de deberes y de trabajo de los chicos, de los alumnos de secundaria, es mayor con respecto a la de primaria, pero también es cierto que las capacidades y el nivel de autonomía es mayor, con lo cual sí que es cierto que se puede indagar en ese aspecto, ¿no? Y por otra parte, siguiendo un poco con el tema de la coordinación, es muy importante, y ahí es verdad que, insisto, se está trabajando,
elaborar planes individualizados para que el alumno pues, realmente esté adaptado a su ritmo de aprendizaje. No siempre es fácil, es un tema muy complicado. Mi experiencia me dice que no hay una unanimidad en cuanto a este tema, pero hay una tendencia, digamos, a aflojar un poco, ¿no? O al menos esa es mi experiencia hablando con compañeros de trabajo. Y por otra parte también las metodologías, el proceso de aprendizaje, los institutos, los centros educativos y la enseñanza en sí mismo ha ido cambiando, ha ido evolucionando hacia un menor volumen de contenidos, ¿no? Todavía es cierto, y yo también ahí tengo que decir, que todavía son muchos los contenidos, porque está basado en los conocimientos, pero sí que es cierto que cada vez más hay otro tipo de, digamos, de intención de aflojar esos contenidos para trabajar otros aspectos que son, pues, que trabajan otro tipo de competencias, no estrictamente los contenidos de conocimientos, ¿no? Los deberes tienen su parte de, digamos, son necesarios, ¿no, Marina? Yo no sé si los padres en eso estáis de acuerdo también, que hay una parte del trabajo que hay que hacer en casa. Son necesarios, pero podían ser más motivadores. Ahora mismo tenemos unos deberes repetitivos, los niños no maduran igual, cada uno madura de una manera y sin embargo estamos teniendo deberes todos iguales para todos los alumnos. Entonces consideramos que hoy en día con las técnicas informáticas que hay, los deberes se pueden hacer de otra manera. Existen ahora mismo las comunidades de aprendizaje que no tienen deberes y están teniendo unos buenos resultados. Entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿Que ellos son malos y nosotros somos buenos con el sistema general? Pues no, yo creo que los deberes deben de cambiar. Estamos en el siglo XXI. Los padres no podemos ser profesores en casa. Los profesores tienen que hacer su labor, que yo no mando al profesor que haga mi labor de padre. Entonces, a eso nos referimos, que eso tendría que cambiar. Los métodos tienen que cambiar. Sí, porque muchos padres también se ven obligados en casa a estar al lado de sus hijos, repasando, reestudiando, sí. Poniéndose otra vez al día. ¿Hasta claro. qué punto eso es labor de un padre? ¿Qué debería hacer un padre a la hora de los deberes? A ver, lo que está claro es que el padre tiene que ser padre, el profesor tiene que ser profesor y el alumno tiene que ser alumno, ¿no? Por la parte que me toca, bueno, pues yo hablo mucho con las familias, hablo con los padres y desde luego el mensaje que se le da desde el instituto, desde el departamento de orientación, desde mí mismo, es que ellos tienen que apoyar, tienen que estimular, creo que esa es la labor fundamental de un padre, pero en ningún caso suplantar la labor de responsabilidad que tiene un alumno, ¿no? Los padres, es cierto, y la práctica a veces nos dice todo lo contrario, no tienen por qué saber de matemáticas, de lengua, ni de ciencias sociales, ni de lo que sea. Ni de science en inglés. Ni de inglés, por ejemplo. ¿No? Pero sí que es cierto que a veces, bueno, porque los padres quieren lo mejor para sus hijos, suplantan ese rol, ¿no? Es un error, ¿no? Pero bueno, para eso estamos los equipos de los departamentos de orientación, los equipos en primaria, para trabajar ese aspecto, ¿no? Pero por eso, me permitís que por eso son los deberes tal cual los conocemos ahora, también son desiguales precisamente por eso, porque no todos los padres tienen los mismos conocimientos y no todos los padres tienen las mismas economías para poder llevar a un niño a clase particular que no pueda llevar. Entonces, son desiguales también, hay una desigualdad respecto a las tareas. Marina antes apuntó una cosa que me parece muy interesante, que a lo mejor el público en general no tiene por qué saberlo. Ella ha hablado, por ejemplo, de comunidades de aprendizaje, que es un tema muy interesante, y que yo conozco muy pocas experiencias en nuestro sistema educativo y en nuestra educación. No digo que no existan. La educación inclusiva, por ejemplo, la inteligencia emocional, el trabajo colaborativo, ¿no? Son conceptos que ahora mismo están en boga y que desde luego el profesorado no está al margen, todo lo contrario, o sea, la formación del profesorado se centra en todos los aspectos. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente eso está ahí, pero que todavía eso no está implantado o todo lo que quisiéramos, ¿no? O todo lo que sería deseable. O todo lo que sería deseable, ¿no? ¿Qué quiere decir de todo esto? Pues quiere decir que la escuela cambia, desafortunadamente, muy poco, muy lentamente. Entonces, claro, digamos que todos estos problemas nos sobrevienen al profesorado y efectivamente, yo hablo con los profesores todos los días y hablo con los alumnos y son los primeros en que desearían, por ejemplo, plantear otro tipo de
de deberes no tan repetitivos. Pero bueno, yo ahí sí que veo una intención, y hablando con compañeros y después en reuniones de trabajo, hay una intención de que, bueno, que sean motivadores, pues hay trabajos de investigación, hay otro tipo de deberes que no meramente hacer un ejercicio o repetir algo que para el alumno es muy poco motivador, ¿no? Y también que fomenten otro Claro, tipo de habilidades, ¿no?, exactamente, en ellos, que eso también les es. puede venir muy bien Claro. en el futuro, saber Exacto. buscarse la vida para no solo Sí, entrar sí. en internet y buscar un tema, ¿no? Que Por sea ejemplo. útil, que realmente el chaval cuando esté trabajando algo sepa que eso realmente le va a servir, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar esto para que deje de ser un problema? Porque al final, algo que debería ser en beneficio de los hijos de todos, está siendo un problema en el día a día. Pues yo no tengo la fórmula, yo diría que trabajo, empatía, escuchar. Aquí todos somos una comunidad, ella ha hablado de comunidad de aprendizaje, y desde luego lo que sí que tengo claro desde mi punto de vista es que profesores, alumnos y padres formamos un equipo y estamos condenados a entendernos. En ese sentido, yo creo que la solución va por ahí, ¿no? Yo soy el primero como profesor en tener la intención de que cada vez haya menos deberes, porque realmente la sociedad eso nos lo exige, ¿no? Pero todavía no hemos encontrado ese sistema. Tenemos que escuchar a los padres, tenemos que escuchar a los alumnos. Una de las cosas que desde mi punto de vista es muy importante es que el currículum todavía tiene muy poco de lo que realmente son los centros de interés del alumno. ¿Por qué? Porque realmente se hacen leyes, se hacen currículums donde el papel del alumnado es muy pobre, por no decir casi nulo. Casi nulo. Entonces, claro, por eso vienen problemas. Si tú a un chico le preguntas si quiere deberes, te va a decir que no. Claro. Depende de qué Sí, deberes, cómo se lo enfoques. exactamente. Depende. Y si le preguntas a un padre, habrá padres que te digan que sí y que te digan que no. Y si le preguntas a un profesor, te dirá exactamente lo mismo. Habrá profesores que digan que quieren deberes y profesores que no. Lo cual implica que esto es un tema muy complejo y que tiene que ver mucho con el modelo educativo y con el modelo social. Eso está muy Porque claro. realmente lo que estamos denunciando son las tareas, los deberes como hoy las conocemos. Exacto, claro. Lo que queremos precisamente es un cambio. Claro. Y, por ejemplo, en el Consejo Escolar de Castilla y León ya ha tomado su parte y ha hecho un documento, un protocolo, que se han juntado los tres sectores implicados, como estabas diciendo tú, padres, alumnos y profesores, y en ese documento se han plasmado las pautas que deberían de seguir, las más adecuadas que debería seguir cada uno, padres, profesores, y se les ha dejado hablar a los alumnos también, y ellos han puesto sus puntos. Y este documento está en la web del Consejo Escolar, y bueno, se ha intentado que sea elevado a la consejería para que la consejería pueda hacerlo llegar a donde tiene que llegar. Y se puedan poner soluciones para esto que, como decíamos, no debería ser un problema. Marina, por cierto, que es miembro del Consejo Escolar de Castilla y León, que yo al presentarla se me ha olvidado, el examen solo está aprobado a medias. Sabe de lo que habla cuando habla de esa subcomisión de deberes del Consejo Escolar. Claro, porque estuve en ella. Bueno, te pido disculpas además, que muchísimas gracias. Yo creo que hemos intentado, ¿no?, aclarar un poco también lo que supone este problema, como decíamos, que no debería serlo, pero que al final está siendo un problema, para ver si entre todos, entre toda la comunidad educativa, como también decía Benito, se puede llegar a un acuerdo para que todo repercuta en beneficio de la educación de los hijos de todos. La Escuela de Padres va a continuar todos los miércoles a partir de ahora, y a partir del próximo miércoles, durante las próximas semanas, vamos a tener con nosotros a Cruz Puente, que es psicopedagoga y orientadora del Centro de Adultos. Es una especialista que nos va a hablar de las necesidades básicas de los niños y de la detección de problemas por parte de los padres, cómo detectarlos, cómo afrontarlos, qué hacer. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún problema que plantearle, alguna pregunta que quieran lanzarle, tienen a su disposición nuestra dirección de correo electrónico, 8magazine con Z, Zamora, todo seguido, 8magazinezamora@rtvcil.es. Nos escriben sus dudas y nosotros a lo largo de las próximas semanas se las plantearemos a Cruz Puente para que nos conteste y analice con todos ustedes aquí casos reales, porque nosotros podemos teorizar aquí mucho, pero si tenemos casos reales, pues también puede ser más interesante. Muchísimas gracias de nuevo, Marina, Benito. Gracias a ti. Gracias a ti. Que os vaya bien. Aquí cerramos hoy Escuela de Padres.